Y bien, hay un estudio que ha sido publicado en un libro que ha dado mucho que hablar. Este libro se llama Declining Inequality in Latin America, la desigualdad declinando en Latinoamérica. Es un libro de Luis López Calva y Nora Lustig, con quien estamos acá. Este libro ha causado impacto. Hay un artículo en Financial Times, uno en El País, también en The Economist ha habido referencias. En fin, la noticia ha dado la vuelta al mundo. En América Latina se está reduciendo la desigualdad contra todos los mitos existentes, y más bien la desigualdad se estaría incrementando en otras regiones del mundo. Bueno, estamos con Nora Lustig, precisamente una de las autoras principales. Ella es profesora para América Latina en la Universidad de Tulane. Estamos con Miguel Jaramillo, quien hizo el estudio para el Perú. Él es investigador principal de GRADE, entidad que, dicho sea de paso, cumple 30 años este año. Los felicito. Y con Máximo Torero, ex GRADE también, y ahora investigador del IPFRI, quien hace una investigación un poco diferente, pero sobre la relación entre desigualdad e infraestructura. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, comencemos rápidamente con los hallazgos para América Latina. Nora, ¿cómo los puedes resolver? Resumir. Bueno, nosotros hicimos un análisis para 17 países para los cuales hay información, y en 12 de estos observamos una caída en la desigualdad en la última década, lo cual fue una sorpresa porque América Latina se caracteriza por una desigualdad persistente y en alza en los 80s y los 90s. Entonces eso fue una novedad y decidimos estudiar cuáles eran los factores que explicaban esto. Como mencionaste, además en el resto del mundo está subiendo la desigualdad, está subiendo en China, en India, en Rusia, en los países ricos, y en Sudáfrica, incluso después del apartheid, ha subido la desigualdad. Entonces esta es una novedad importante para la región. ¿Y cuáles son los factores que explican esta reducción, este milagro? Sí, digamos que es un milagro modesto, tampoco ha caído la desigualdad, pero sigue siendo la región más desigual del mundo, ¿no? América Latina. Pero la caída se explica por dos factores principales. Por una parte, los gobiernos están transfiriendo más y más focalizadamente en los pobres, tanto transferencias monetarias como transferencias en especie. Por ejemplo, el caso del programa Bolsa Familia en Brasil, Oportunidades en México. En Perú eran transferencias en especie, todavía no estaba juntos cuando hicimos el programa Jefes y Jefas de Hogar en Argentina. Entonces estos son programas que han estado transfiriendo de manera focalizada y bastante eficiente, cuestan relativamente poco dinero y llegan a millones de personas. Esto es una nueva tecnología. Y la segunda razón, que es interesante, de hecho, es porque tiene que ver más con una tendencia a largo plazo. La cobertura de la educación básica ha subido, la gente tiene más escolaridad, entonces se ha vuelto relativamente más escasa la población con baja escolaridad, y entonces la brecha entre salarios de altamente calificados y trabajadores con baja calificación se ha ido cerrando. Entonces las dos razones son el mercado laboral, se cerró la brecha entre trabajadores calificados y de baja calificación, y en el caso de políticas públicas se han vuelto más redistributivas. Miguel, en el caso del Perú también se ha producido esta reducción de la desigualdad, y por los mismos factores. Efectivamente. ¿Cuáles son los indicadores? Bueno, el índice de concentración de Gini lo mide, pero nosotros hemos usado diferentes medidas, y el hecho de la caída de la desigualdad es inmune a cualquier medida de desigualdad que hemos probado. Comparar, por ejemplo, el quintil, el 20% que gana ingresos superiores con el 20% que gana los menores ingresos, por ejemplo, da una cosa muy parecida también de equilibrio en esa brecha. Entonces, el hecho de la caída de la desigualdad yo creo que no admite discusión, ¿no? El año pasado salió un informe muy completo de la CEPAL que medía la desigualdad desde el 97 hasta el 2008. Ustedes llegan hasta el 2006, por lo que he visto. Ellos llegan hasta el 2008 y registran también una caída entre el 97 y el 2008 del Gini, ya no lo cuento, me pensé que era 0,51 a 0,46 o una cosa así, en el caso del Perú, ¿no? O sea, una caída relativamente apreciable de la desigualdad. Sí, es parecido a lo que nosotros obtenemos, ¿no? De 0,52 del 97 a 0,47 bueno, en 2006. Sí. Aún, sí, sí.
En cuanto a los factores, en parte son los mismos factores que mencionó Nora, ¿no? Una enorme expansión de la cobertura educativa de los años 70 a esta parte. Las brechas entre los más educados y los menos educados se han acortado, en parte por la expansión de la oferta de educación superior, y también por el tema demográfico, ¿no? Las familias más pequeñas permiten que las mujeres trabajen, entonces, y donde se ha reducido más el tamaño de las familias es en los hogares más pobres. Ahora, ¿no hay un factor redistributivo en el nuevo modelo económico? Es decir, yo he visto la secuencia de las encuestas de niveles socioeconómicos para Lima, de apoyo, desde el año 91 hasta la actualidad, esto es solamente Lima, ¿no? Hay una tendencia clarísima a la reducción de la desigualdad en Lima. Los ingresos del sector D o E se incrementan en una proporción mucho mayor que los del sector A, ¿no? A lo largo de estos casi 20 años. Pero es notoria, sobre todo a partir, inmediatamente, el 92, 93, y eso podría tener, incluso el primer año hay una caída en los ingresos del sector A y una subida en los demás. Puede tener que ver con el efecto redistributivo de la apertura de la economía, que elimina ingresos rentistas en los sectores altos, en los sectores industriales, en los sectores, y transfiere esos ingresos a los consumidores a través de productos industriales más baratos, de mejor calidad, etcétera, ¿no? Hay un efecto redistributivo de la reforma, de la apertura económica y del abatimiento de la inflación, ¿no? Entonces eso se ha mantenido. Aparentemente, digamos, el nuevo modelo, la medida que exporta más cosas que vienen del interior, le da más movimiento económico al interior del país, y por lo tanto las zonas más pobres empiezan a dinamizarse, y eso reduce también las diferencias. Pero esos factores estructurales ustedes no lo ven. Es muy difícil medir porque son cambios bastante amplios. ¿Cuál es el escenario alternativo con el que habría que comparar eso para identificar el efecto de esas reformas? Pero es claro, por ejemplo, que la reforma macroeconómica ha sido clave para la reducción de la desigualdad. Baja inflación, aumento de la capacidad redistributiva del Estado, y el crecimiento acelerado de las inversiones, por ejemplo, que ha generado mayor empleo. Es evidente que tiene que ver con esta tendencia, ¿no? De acuerdo. Tenemos que ir, me están pidiendo una pausa y regresamos ahora con Máximo Torero.